Iniciem aquest programa d'avui amb una conferència titulada Inteligencia Artificial y Accesibilidad Digital, nuevas herramientas para unos servicios públicos más inclusivos. Aquesta ponència estarà a càrrec del doctor Perales, en Francisco Perales López. Ell és catedràtic de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears i té una àmplia trajectòria en el camp de la tecnologia i dins el camp de la tecnologia una dedicació especial en temes relacionats amb la innovació aplicada, entre altres temes, intel·ligència artificial i moltíssimes més coses, de les que destacam una trajectòria dedicada també a l'atenció als col·lectius més vulnerables a partir de totes aquestes possibilitats que ens ofereixen les tecnologies digitals. I la intervenció ens permetrà conèixer d'alguna manera diferents estratègies per possibilitar, millorar, facilitar l'accés de qualsevol persona a les tecnologies i especialment a les webs. Doctor Perales, moltes gràcies per ser aquí i endavant. Bon dia a tothom, moltes gràcies per la presentació, Xisca. És un plaer estar aquí donant aquesta conferència introductòria a aquests conceptes d'intel·ligència artificial i accessibilitat digital. Ja està, la primera... Cap abat, vale. Bé, en un principi jo me centraré més en els aspectes socials, los aspectos más relacionados con vuestra profesión, más que los aspectos técnicos. Es decir, la idea es que tenemos un problema actual donde los servicios públicos tienen una necesidad de hacer los trámites a nivel digital y muchas personas pues, no tienen ni la formación ni las capacidades para usarlos correctamente. Entonces, en un principio, nosotros nos centramos, no voy a entrar en detalles de toda la parte de diseño de páginas web, ni de algoritmos complejos de inteligencia artificial, porque cada sistema pues, utiliza diferentes, sino que nos vamos a centrar en las necesidades de las personas, que son lo que realmente importa a la hora de interactuar con entornos digitales. En un principio, vamos a ver estos conceptos que veis aquí. Tenemos el concepto de usabilidad, el concepto de accesibilidad, son conceptos complementarios que permiten solventar problemas distintos. ¿Cómo tenemos que aplicar estos conceptos en un proceso creador, que sería el proceso de diseño universal, diseño centrado en los usuarios, para todos? No voy a entrar en todos los tipos de discapacidad que vosotros conocéis, sino simplemente enumerar los más conocidos y ver qué soluciones tienen en cada caso, para centrarme finalmente en lo que serían las aplicaciones informáticas en el entorno web. Es decir, qué normativa nuevamente necesitan que cumplir. Nosotros no explicaremos o no explicaré exactamente la normativa, pero sí saber qué mecanismos tenemos para aplicarla y de qué manera lo podemos hacer más sencillo utilizando la inteligencia artificial que ya ha llegado y se ha impuesto a nivel general en todos los ámbitos de la sociedad. Y finalmente acabar un poco con unas conclusiones genéricas y que sean útiles para poderlas aplicar en vuestro entorno de trabajo. Bueno, en un principio sabemos que cualquier persona tiene unas diferentes capacidades, necesidades y tenemos diferentes formas de interactuar. Normalmente, pues, los que son los servicios, productos digitales, aplicaciones, muchas veces se piensa en el usuario medio, que no existe, y entonces lo que nos interesa es que este sistema esté diseñado siempre para que se adapte a todas las personas. Normalmente eso ocurre al revés, es decir, que muchas veces si vamos a una interfaz de usuario, cuando digo interfaz de usuario es la forma que nosotros conectamos con el ordenador, pues es muy complicado y nos tenemos que adaptar nosotros al sistema, y eso es lo erróneo. Es decir, el sistema tiene que ser lo suficientemente flexible y adaptable a las capacidades tanto físicas como cognitivas del usuario que lo va a utilizar. Si lo hacemos mal, pues estamos generando barreras. Si lo hacemos bien, estamos garantizando la inclusión. Lo digo porque muchas veces siempre es bueno empezar desde que creamos la aplicación, y lo digo a los informáticos, hacer este diseño usable y accesible
desde el principio, porque una cosa mal hecha después es mucho más difícil rectificarla y corregirla. Por eso tenemos que pensar en que este diseño debe adaptarse a todos, pues las diferentes características que pueda tener la persona, cognitivas, físicas, etc. Por lo tanto, ahora hay una serie de factores que han hecho que este tema coja todavía más relevancia. No es que antes no la tuviera, pero ahora más. Y los motivos fundamentales es que estamos en un entorno donde la persona cada vez es mayor, envejece, aumentan las barreras digitales, todos los servicios que se dan al usuario cada vez son más digitales dentro del ámbito, banca, servicios públicos, etc. Entonces, esto genera un mayor riesgo de exclusión. Nosotros ahora en la universidad estamos haciendo un programa muy interesante que es el Gran Actius. Entonces, el Gran Actius es un programa de precisamente formar a gente mayores de 60 años en todas las tecnologías de la información y las comunicaciones para que puedan tener una cierta experiencia de lo que deben de hacer y cómo acceder y evitar pues, el riesgo de lo que ahora hay, todo el tema de ciberseguridad para que no les engañen. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta porque el riesgo de exclusión aumenta. Veis que al final aquí en la slide pone la paradoja, es decir, cada vez hay más personas mayores, les obligamos a depender de la tecnología y esto puede generar una exclusión. La exclusión no solo depende en personas mayores, porque todos podemos tener una cierta discapacidad a lo largo de la vida, es decir, no es solamente de este colectivo, sino en cada caso, en cada momento de nuestra vida podemos tener una necesidad especial a la hora de utilizar estos servicios. Entonces hemos de intentar, de esta manera, aplicar lo que veis aquí. Es decir, no solo la persona en sí, como tal, puede tener esa discapacidad, sino que puede venir condicionada por el entorno que nosotros generamos. Es decir, no solo la condición de discapacidad es individual, sino el entorno condiciona a lo que podría ser esa discapacidad. Si el entorno está limitado, no está bien diseñado, una persona que no tiene esa discapacidad también puede estar limitada y excluida. Es decir, que no es solo individual, sino que es colectiva. Nosotros tenemos en un principio que tener en cuenta esto. Esto se extrapola desde el punto de vista general en el entorno de la sociedad a lo que serían las aplicaciones informáticas en el entorno web, es decir, en el fondo una aplicación pues, nos va a permitir interactuar con el ordenador y hemos de tenerlo en cuenta como una herramienta de responsabilidad social. Es decir, lo que veis en esto de aquí, hemos de pensar que en un principio no son soluciones específicas. Muchas veces se piensa que la accesibilidad va a ser una solución para unos pocos, y esto se lo comento también a los alumnos, que dicen, no, es que yo voy al empresario y me dice, no voy a hacer una solución accesible porque para unos pocos que son, pues no me va a aumentar a mí la eficiencia o la resolución económica. Es decir, no, hemos de pensar que va a ser útil para un número amplio de personas en general. Yo una forma de convencerles también, que les digo a nivel económico, es que sabéis que los navegadores son ciegos. Es decir, un navegador, cuando mira el código, analiza lo que pone el código. Y si el código está mal escrito, pues entonces no te posicionará bien en el ranking cuando tú haces la búsqueda, que es lo que es el posicionamiento SEO. Entonces, realmente ya solo por el hecho de diseñar bien las páginas web vas a tener una compensación a nivel real desde el punto de vista económico, que no es lo más importante, pero que es otra componente que puede ser útil a la hora de convencer de que realmente se apliquen las normativas de accesibilidad. Bien, entonces todos podemos tener dificultades en algún momento de la vida, en el sentido de que cuando nacemos somos lo más dependientes posibles, después evolucionamos, podemos tener accidentes, podemos tener incapacidad temporal y finalmente pues, cuando envejecemos pues, tenemos unas mayores posibilidades de necesitar de algún tipo de herramienta o producto de apoyo o que la página sea accesible. Por lo tanto, diseñar de forma accesible es diseñar una forma que beneficia a todos. Entonces, desde el punto de vista público, no es una opción, sino que debe cumplirse de que todas las páginas, entornos web y aplicaciones cumplan una normativa. No sé si accedéis nuevamente pues, a entornos web, vais abajo de la página web y hay una serie de links donde uno que pone accesibilidad. Entonces, picar en ese
y veréis realmente qué condiciones o qué normativa cumple ese entorno web, y te dice exactamente lo que puede hacer, a qué nivel y de qué manera. Entonces, si no lo pone mal y si lo pone, hay que analizar y ver realmente qué nivel de accesibilidad cumple. Perdón, que me he ido para atrás. Vale. Entonces, la tecnología nos sirve, nos ayuda, nos va a permitir eliminar barreras físicas, permite acceder a servicios sin desplazarse y facilita, por lo tanto, la autonomía personal. Aquí veis una imagen donde existen unas personas, un grupo de personas con diversidad funcional. Y en muchos casos, pues esta utilidad de Internet es la única forma que puede acceder esa persona a los servicios digitales. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué nos interesa en el concepto de usabilidad? Usabilidad. La usabilidad, como todo el mundo puede entender, es una característica de una aplicación que permite que este uso de la aplicación sea lo más rápido, claro e intuitivo. Y también desde el punto de vista físico, pues no requiera un esfuerzo, ni físico ni cognitivo, para realizarlo. Claro, ¿eso qué significa? Que tenemos que poner siempre el foco en las personas. Entonces, cuando nosotros diseñamos ¿para quién? Para usuarios, para personas. Fijaros que aquí muchas veces los ingenieros, y miro por aquí compañeros, pensamos mucho en la tecnología y hacemos soluciones tecnológicas que a nosotros nos encantan, nos parecen súper prácticas y fáciles, las probamos en laboratorio, funcionan perfectamente en laboratorio y después cuando las usamos en la práctica fallan. Yo cuento una experiencia, ¿tú te acuerdas del SINA, no? Claro. Entonces hicimos una aplicación del SINA que era el Sistema de Interacción Natural Avanzado y era un sistema que a través de una cámara te captaba la cara facial, era capaz de reconocer dónde estaba la boca, la nariz y los ojos y a partir de una persona que no puede tener movimiento de los brazos podía controlar el ratón y hacer esa función correspondiente. Bueno, esto lo probamos en el laboratorio, todo esto funcionaba perfectamente y cuando le llamamos a Mercedes-Benz, pues no funcionaba. Es decir, no habíamos pensado en que el usuario pues, no podía mover el cuello y alcanzar la zona correspondiente, tenía unos movimientos espasmódicos que hacían que cuando tenía que mantener el cursor en una zona para seleccionar el objeto no lo seleccionase, teníamos que abrir el foco para que lo pudiese captar, etc. Conclusión, pensar siempre en el usuario y evaluarlo en función de sus características y sus necesidades. Por otra banda, no espero que no haya ningún diseñador web por aquí, la originalidad visual, es decir, unas páginas súper bonitas, súper estéticas y después no tienen ni contraste, hay exceso de información visual, no se pone el foco en lo importante. Vale, no quiere decir que una solución accesible no sea estéticamente correcta. Se puede conseguir las dos cosas. Se puede hacer una solución estéticamente visual agradable, pero cumpliendo con las necesidades de la accesibilidad. Conclusión, pensar siempre en aplicar diseño centrado en el usuario y no en la herramienta tecnológica que es lo que va a ayudar a realizar esta implementación del diseño centrado en el usuario. Lo que veis aquí al final, no sé si se ve por aquí abajo, no hace falta saber informática para usar algo. Si necesitas pensar demasiado, no es usable. Y esto nos pasa, es decir, no sé, bueno, accedes a las páginas web de Hacienda y es un poquitín complicado entender cómo funcionan. Bueno, y entonces, ya ahora pasamos a la otra parte que sería la accesibilidad. No son cosas distintas en el sentido de que son complementarias y, por un lado, tenemos que hacer interfaces de usuario que sean usables, pero también tienen que ser accesibles, porque lo que permite la accesibilidad es que todas las personas puedan utilizarlas, independientemente de todas sus características, que pueden ser la edad, el conocimiento o la capacidad que tengan a nivel cognitivo, la experiencia, el idioma, etcétera, o la discapacidad. La diferencia es que la accesibilidad se centra en abrir ese acceso, abrir la puerta, mientras que la usabilidad hace que sea más eficiente, más agradable, menos costosa, etc. Yo lo vería como una complementación, que es lo que dice aquí, no hay usabilidad sin accesibilidad. A ver, desde el punto de vista conceptual, podríais pensar, no sé si me complico un poco, una matriz 2×2 donde 0,0 significaría
una aplicación ni usable ni accesible, que sería lo peor que podíamos tener, la utopía o lo que queremos llegar, que sería una aplicación usable y accesible, y después podemos tener combinaciones de que, bueno, sea usable pero no sea accesible, o sea accesible pero no sea lo más usable que nos gustaría. El objetivo siempre es intentar conseguir soluciones usables y accesibles. Con esto llegamos a los conceptos que tenemos que aplicar, que sería el concepto de diseño universal. Es decir, el diseño universal, ¿qué pretende? El proceso de diseñar productos, servicios para todas las personas sin necesidad de adaptaciones especiales. Otro concepto importante. ¿Yo tengo que hacer una web especial para una persona con discapacidad visual? No. ¿Tengo que hacer una solución específica para tal discapacidad? No. Lo que tengo que hacer es una solución que se adapte, sea general y permita realizar soluciones en la medida de lo posible que satisfagan a todos los usuarios con diferentes necesidades. ¿Y eso qué se basa? Se basa en diferentes principios. No los voy a explicar aquí todos, pongo la transparencia un poco densa para que sepáis todos los que hay, y solamente comentaré los más relevantes que os pueden ser más útiles, aunque es evidentemente importante todos los que veis aquí. Todos estos, aplicados correctamente, pues van a garantizar que nuestro sistema sea lo más accesible posible. El uso equitativo pues, se iría orientado a que realmente las soluciones puedan ser o estén al nivel económico de todas las personas. Es decir, podemos buscar soluciones que tengan un coste bajo, pero hay soluciones que pueden ser muy caras, entonces es importante también este principio. Voy a explicar sobre todo el uso flexible, el de simple e intuitivo, la información perceptible y el tolerante al error. Vale, el uso flexible. Bueno, pues, perdón, aquí está el uso equitativo, pasaremos al uso flexible. El uso flexible es el diseño que debe adaptarse a todas las personas y con diferentes formas de uso. Nos permitirá elegir, en la medida posible, cómo interactuamos con ese servicio. Lo que he comentado, puede tener diferentes capacidades o preferencias, podemos tener diferentes niveles de complejidad. Por ejemplo, en el gráfico que veis en el dibujo, una tijera, pues puede ser definida o orientada para personas con diferentes habilidades según sean zurdos o diestros. Y se tiene que adaptar a lo que sería el ritmo de cada persona. No todos vamos a la misma velocidad. Pensar en determinadas personas que tienen una movilidad reducida, si les hacemos seleccionar un campo y ese campo tiene un timer y el timer se agota, pues tenemos que dar el tiempo suficiente para que esa persona pueda ejecutar la acción. Tiene que tener un uso flexible y adaptarse a cada persona. Por otro lado, tiene que ser un uso simple e intuitivo. Es decir, intentar diseñar aplicaciones o interfaces de usuario que sean fáciles de entender. Esto entra dentro de lo que sería la discapacidad cognitiva. Es decir, yo tengo un lenguaje, y esto lo veréis en el vídeo que os voy a poner ejemplo, donde muchas veces el texto es un texto específico con un nivel muy difícil de entender. Entonces, intentar de alguna manera que ese texto se adapte a la capacidad cognitiva. Seguir expectativas que se acerquen a la interacción natural humano-humano, de manera que nosotros nos relacionamos mediante una expresión verbal, oral, gestos, etcétera. Dentro de lo que sería la información que nosotros damos al usuario, centrar bien la información importante. Si tenemos una acción que es clave, pues posicionarla adecuadamente en el foco, indicar cómo se tiene que seleccionar, que no haya ambigüedad y que la pueda entender. Lenguaje claro y comprensible. Y situaciones especiales, como veis aquí en la imagen de la niña, donde hay el fuego, entonces los avisos y las selecciones sean intuitivos y sean respuestas útiles, sobre todo acciones que tengan una repercusión grave. Es decir, una acción importante pues tiene que tener un aviso y una respuesta que sea fácil de entender. La información perceptible. Bueno, esto es obvio en el sentido de que la información que nos llega, ¿por dónde nos llega habitualmente? Pues somos 80% visuales. Entonces, es importante saber que esa información sea clara y distinguible,
no todo el mundo ve los colores o ve con la misma agudeza visual, pero es que además puede tener diferentes discapacidades y entonces lo que tenemos que hacer es convertir a una solución alternativa la información que esa persona no puede adquirir por ese canal del sentido correspondiente. Es decir, si una persona no ve, pues traduciremos toda la parte visual a entorno auditivo. A garantizar el buen contraste. Es decir, normalmente el sistema visual detecta cambios de intensidad, estamos orientados a detectar cambios de intensidad, entonces lo que nos interesa es garantizar las normas que nos obligan a implementar las páginas web exigen para determinados niveles de accesibilidad pues que la página tenga un contraste específico. El tipo de fuente, sabéis que no todos los tipos de fuentes se ven igual. Entonces tenéis que saber exactamente qué tipo de fuente es la más visualmente aceptable o incluso diferentes tipos de fuentes específicas para determinados problemas. Y en la medida de lo posible, pues garantizar que la tecnología que utilizamos sea compatible con las ayudas técnicas o los dispositivos de apoyo que pueda tener la persona que los necesita. Porque hay tecnologías que después, según cómo utilicen, no garantizan esa compatibilidad con el dispositivo de apoyo. Y, finalmente, la parte de tolerancia al error. Es decir, nos podemos equivocar, evidentemente, a la hora de realizar acciones dentro del entorno web. Entonces, intentar minimizar ese tipo de error. Entonces, nosotros podemos priorizar las acciones más frecuentes y seguras, intentar avisar cuando hay una acción que es de relevancia importante, pues avisar, ¿realmente quieres hacer esto? Esta es la acción que tienes que hacer, es decir, dar una cierta confirmación para evitar estos errores involuntarios. Codificar o evitar acciones accidentales en tareas importantes, de manera que intentemos reducir esta posibilidad de un error y garantizar que el proceso es lo más seguro posible. Conclusión de estos principios explicados de forma muy escueta, muy sencilla. Tenemos que garantizar que diseñamos para todas las personas. Por lo tanto, la regla es la diversidad es la norma. Es decir, nosotros tenemos que pensar en general para todos los usuarios. El diseño debe adaptarse a ella. Conclusión, si lo hacemos bien y aplicamos la accesibilidad basada en los principios de diseño universal, vamos a reducir barreras y, conclusión, esa reducción de barreras va a beneficiar a todos por igual, es decir, no solo a las personas que tienen discapacidad, sino al usuario en general. Aquí tenéis una slide muy general de qué tipos de discapacidad, que seguro conocéis, afecta en la interacción con los servicios digitales y cómo se categorizan. Todo el tipo de aspectos visuales, auditivas, motóricas y cognitivas. Y aquí os pongo simplemente unas imágenes de colectivos que normalmente cuando nosotros tratamos una pauta concreta que solventar, decimos esa pauta que nosotros aplicamos para que la página web sea accesible, ¿a qué colectivo beneficia? Puede beneficiar a más de uno de lo que veis aquí. Este es el icono correspondiente o iconos equivalentes. Habéis visto en el slide 1 que había una rueda con diferentes simbolitos, ¿no? Y puede haber, obviamente, discapacidades combinadas en cada una de estas, visuales, auditivas, motóricas y cognitivas. Pasamos ya a lo que sería, en concreto, los aspectos relacionados con los temas de aplicaciones web en general, o aplicaciones informáticas si queréis, y esta es la definición o una de las frases que dijo el fundador del consorcio web W3C en una iniciativa específica que es la Web Accessibility Initiative, que tenéis aquí, el Team Berners-Lee, que lo importante del acceso web es la universalidad, es decir, el acceso para todas las personas independientemente de las capacidades. Es un aspecto fundamental que tenemos que garantizar y, por lo tanto, esta iniciativa lo que se centra, o iniciativas equivalentes, porque hay normativas, por un lado, en este sentido, a nivel también europeo correspondientes, es promover esta accesibilidad definiendo una serie de recomendaciones que deben cumplir los servicios y los sitios web digitales. Entonces, esto se concreta
es lo que veis aquí, y solo pondré esta definición, en una serie de estándares internacionales. Los estándares internacionales que los informáticos tenemos que conocer y aplicar, con diferentes niveles según los requerimientos y las características que tengan los entornos web. Cómo deben ser las webs accesibles, qué nivel de accesibilidad nos exige cada web o dónde queremos llegar. Es decir, tenemos diferentes niveles y que son la base de lo que tienen que cumplir los servicios públicos, garantizando esta accesibilidad al nivel requerido. Normalmente, pues los informáticos, el ingeniero que esté al cargo de la parte de validar lo que sería la accesibilidad, pues tiene que hacer una serie de pruebas y tenemos que evaluar la accesibilidad. Normalmente, pues ya hoy en día se disponen de muchas herramientas, evidentemente nos ayudan y nos mejoran, nos reducen el trabajo correspondiente a la hora de evaluar esta accesibilidad. Normalmente aquí veis una serie de iconos con herramientas que lo que permiten hacer esta validación más o menos automática, pero como veis también existe una parte, incluso ni con la IA, que requiere una validación humana a la hora de evaluar el contexto de muchos contenidos semánticos que están dentro de la página web. Vamos a ver realmente, en este caso, qué podemos hacer a la hora de realizar este proceso de evaluación. Aquí os he puesto simplemente 3 puntos, pero en realidad el proceso tiene 5. Es decir, tenemos que detectar sobre todo los problemas. Antes tendríamos que ver qué tipo de nivel de accesibilidad quiero garantizar para mi entorno. Después detectar a nivel real qué problemas encuentro yo a la hora de diseñar ese contenido en el entorno web. Intentar corregirlo y, como veis en el punto final, siempre una prueba, una validación con usuarios. Claro, esto no es fácil si tenéis una página web sencilla, sí, pero en un entorno público, o en cualquier entorno como la universidad, creo que tenemos del orden de, me parece que son 100.000 páginas web. Entonces, claro, y además los servicios de la universidad pueden dar unas pautas, pero después está el investigador de turno que hace lo suyo, el otro que pone el entorno, entonces tú no puedes controlarlo todo. Entonces, es difícil garantizar el cumplimiento de la normativa en entornos web complejos. Tenemos la IA. Ahora la IA nos ayuda o nos puede simplificar este proceso de validación para eliminar estas barreras. Todas las tareas que sean más de carácter sintáctico, que puedan ser analizadas directamente por sistemas de IA, pues van a ser más fáciles de validar, automatizar tareas que dificultan el acceso. Podemos mejorar todo lo que sería la parte de detección de contenidos que no están bien explicados o definidos. Entonces, en principio, este proceso de mejora de todas las páginas web a nivel de esfuerzo humano, la IA lo puede simplificar. En concreto, ¿qué podemos? Una serie de ejemplos. ¿Qué podemos hacer o qué nos puede ayudar la IA para conseguir esta accesibilidad de nuestro entorno web? Pues una de las formas que nos puede ayudar es precisamente en la simplificación del lenguaje. En el entorno administrativo el lenguaje es un poco específico, entonces muchas veces es difícil de entender lo que se nos pide en un proceso administrativo concreto. Entonces el lenguaje puede ser simplificado directamente con las herramientas de IA o en la descripción automática de imágenes. Es decir, habéis visto que en la presentación yo tengo imágenes. Esas imágenes son importantes. No son importantes. Entonces, yo tengo que saber exactamente qué imágenes son importantes porque en el lector de la persona invidente que le está leyendo el contenido de la página web tiene que saber lo que es esa imagen. Entonces, el sistema inteligente va a ser capaz de detectar si esa imagen está con información o no, si esa información es correcta, si tiene una descripción o nos puede ayudar, analizando la imagen, a dar una descripción semántica correcta de esa imagen.
Toda la parte de voz y subtítulos automáticos, que ya también lo conocéis, los sistemas de ARS y de TTS, que serían el text-to-speech y el reconocimiento automático de voz, y la detección automática de problemas en el código de creación de lo que sería la página web. Aquí os pondré un vídeo ejemplo, que sería el vídeo primero, es decir, la IA puede hacer comprensible lo complejo, sustituir o convertir textos administrativos en lenguaje claro. También serviría toda la parte de barreras cognitivas y educativas, de manera que no solo cambie el texto a nivel simplificado, sino que lo estructure para que una persona con una necesidad cognitiva específica lo pueda entender. Y facilita, por lo tanto, el acceso a los servicios públicos. Si queréis, me podéis poner el vídeo 1 de ejemplo. Es un ejemplo de una conversación simulada con ChatGPT, donde lo he cogido de una página web de Affairs Socials. Me parece que cómo coger hacer una reserva de una barca. Aquí tenéis la versión simplificada. Uy, aquí va muy rápido, en el mío iba más lento. Vuelvo a poner otra vez el texto original del trámite, la versión simplificada y la versión correspondiente. ¿Puedes bajarle la velocidad de reproducción? No. Lo puedo parar si quieres. Sí, puedes dejarlo en la versión simplificada, original, versión simplificada y siguiente, y la versión adaptada para barrera cognitiva. Pensar una cosa, supongo que todos ya habéis utilizado ChatGPT a tope o Gemini o cualquier herramienta de estas. Hacer un curso de prompt engineering. Habéis hecho cursos de prompt engineering, ¿no? Entonces eso es importante porque tenemos que saber cómo pedimos las cosas y hacer una estructura correcta para que la herramienta de IA conteste lo que toca. Y pensar que es un proceso iterativo. Es difícil que en un primer paso os consiga la solución. Vamos refinando la pregunta, vamos refinando los pasos hasta obtener la solución. Después estaría la parte de describir lo que no se ve, que es lo que he comentado un poco aquí. Si dentro del código de las páginas web, pues hay diferentes atributos que nos especifican lo que es la información visual que tenemos en la página web. Y entonces, normalmente a esa información visual añadimos un campo al text donde hay un texto alternativo. Ese texto alternativo lo podemos poner nosotros o nos lo puede generar la inteligencia artificial. Y yo había traído aquí un lector de pantalla para que vieseis cómo se veía el PDF, pero después, si queréis, os lo puedo comentar, para que realmente esta presentación que yo estoy dando aquí, cuando se genera el PDF correspondiente, o aquí el lector de pantalla la pueda leer adecuadamente. Es decir, pensar que, por ejemplo, si tenemos imágenes, esta imagen que veis aquí arriba, allá arriba a la esquina, es una imagen decorativa. Si es una imagen decorativa, ¿el lector de pantalla la tiene que leer? No, porque no aporta ninguna información. Y si tenéis 3 estrellitas, le dirá estrellita, estrellita, estrellita. Entonces tenemos que saber exactamente la definición de lo que es imagen decorativa, de lo que es imagen con contenido. Y según la imagen, la importancia que tenga, le tengo que poner una descripción de texto corto o una descripción, si es un mapa donde dice una serie de valores importantes, pues tengo que hacer una descripción de un texto largo, de manera que la persona pueda ver o oír toda la información que yo le doy. Por lo tanto, mejora la accesibilidad visual. Si no se describe, no existen para muchas personas. Ahora en PowerPoint tenéis una opción siempre arriba a la izquierda, en una versión donde dice comprobar accesibilidad. Entonces, yo he hecho mi presentación PowerPoint, voy a comprobar accesibilidad, qué he hecho mal, qué está definido, los títulos, las imágenes todas tienen texto alternativo, no, etcétera. Ya tengo la herramienta de chequear parcialmente, no te solventa todos los problemas, pero te ayuda para que la presentación final sea
accesible. Aquí ayer hice una imagen, está un poco densa, sí, pero como pensaba que tenía menos tiempo, tenía que haber puesto una de cada, donde me permitiría testear el Seeing.ai, lo conocéis, ¿no? Y el Be My Eyes, que lo que permite es, a través de este programa, hacer un reconocimiento de texto, un reconocimiento de código de barras, o si hay personas en la escena, es decir, la cara es fácil de reconocer, a través de técnicas de visión por ordenador podemos detectar claramente dónde está una cara en una escena. También interpretar escenas. Es decir, a través de la IA somos capaces de, esa foto que hay, pues te da una descripción y te dice, hay una persona de espaldas mirando a través de un balcón, etc. Es decir, ya es capaz de reconocer, como veis aquí el ejemplo de moneda, pero bueno, mejor que lo explique de palabra, que veáis el vídeo. Ponme el vídeo 2. Texto apunta a cualquier texto 1. Texto apunta a cualquier texto impreso para escucharlo. Seeing.ai más 1 producto. Se le cuesta, Se ha detectado un patrón similar a un código de barras, pero no se pudo reconocer como un código de barras. Se ha detectado más persona, 3 caras, 3 caras, más divisa, 20 euros, más color, blanco. Claro, aquí calcula todo, la proporción, Gris. está cogiendo, es más blanco, entonces según la Blanco. iluminación que tiene, puede fallar. Al final, Blanco y rojo. al final ha cogido algo de rojo. Blanco. Blanco y rojo, más luz. Cuando hay más luz, cuando hay menos luz. Más. Encontrar mis cosas, vista previa. Puedo entrenarle, captar mis cara, objetos, 0 caras. grabarlo y 3 guardarlas. caras. Puedo grabar las caras y decir, 0 caras. mamá, papá, y automáticamente detectar con esto la cara de la persona. Podéis descargarlo, tenéis en la versión de iPhone y Android. Y el Be My Eyes es gratuito. La parte, por ejemplo, de información en múltiples formatos, que es lo que hemos dicho. Es decir, la IA nos puede convertir de forma automática, pasar de diferentes formas de representar la información. El texto, lo que hemos dicho, pues a voz, lectura, el text-to-speech. Y hay traductores ya con un buen nivel donde incluso se puede definir la entonación, las pausas, etc. Y hacer la audiodescripción también. Audio a subtítulos. Adaptar la información a diferentes situaciones y capacidades. Porque muchas veces lo que hemos dicho, si yo estoy yendo una conferencia o en un entorno a lo mejor donde no se permite el sonido, tengo que utilizar el texto. Es decir, puedo pasar de diferentes entornos o situaciones a diferentes tipos de representación de la información. Entonces, la accesibilidad ofrece alternativas. Si queréis, podéis poner el vídeo 3. Esto está en la página web de toda la parte de accesibilidad. Accessibility perspectives. Text to speech. Some people can't see the text on the screen. Fortunately, computers can convert text to speech. It's technology that many people who are blind have been relying on for years. But it's also important for many people with dyslexia, and very useful for people with difficulty reading text, as well as some people who just like to multitask. But for this to work, websites and apps have to be properly coded, which has the added benefit of helping search engines index websites' contents better. Web accessibility, essential for some, useful for all. Visit w3.org/WAI/perspectives for more information on text-to-speech. Vamos terminando ya.
Vale, aquí lo que hemos dicho es la ayuda. Finalmente, es decir, ¿la IA para qué sirve? Pues precisamente para esto, para detectar un montón de barreras, las imágenes sin descripción, el bajo contraste. Si tenéis en el PowerPoint hay las opciones, es decir, comprobar si realmente toda la presentación cumple con el contraste mínimo 4,5:1 o dependiendo del nivel correspondiente de la necesidad que tengamos en ese caso. Problemas en formularios. La IA ayuda, pero no sustituye a las personas. Es decir, hoy por hoy, pues una buena técnica sería utilizar la IA un 70% para un filtrado inicial, pero después el 30% restante validarlo a nivel de técnico y de usuarios para garantizar que toda la parte más de semántica, que puede interpretarlo mal la IA, pues esté validado. Y para terminar, una serie de conclusiones que son lo que hemos ido tratando durante esta charla introductoria. Aplicar correctamente la accesibilidad va a mejorar los servicios públicos, reduce desigualdades y garantiza esta inclusión de que todas las personas puedan utilizar esos recursos. Hoy en día es necesaria y además la IA nos hace que este escalado de aplicarla, porque no es fácil, sea más fácil de conseguir. Por lo tanto, no tenemos otra opción que aplicarlo. Además, de hecho, hay normativas que nos obligan a cumplirlo. Y que la tecnología, ni el mercado ni la tecnología es lo importante. Siempre yo digo, la tecnología está al servicio de las personas. Es decir, tenemos que, los ingenieros, ser los que nos tenemos que someter a lo que nos digan desde el punto de vista de diseño, para que el resultado final sea accesible. Por eso pongo esta combinación de accesibilidad implica inclusión. La IA va a ser una herramienta de apoyo muy importante, como lo es de hecho ya en muchos entornos, tanto técnicos como educativos. Por lo tanto, nos va a ayudar a hacer esta inclusión real. Desde el punto de vista profesional vuestro, ¿para qué os puede servir? Pues bueno, pedir que los servicios digitales sean comprensibles, es decir, que es responsabilidad tanto del ingeniero como en vuestro área de trabajo solicitar que los servicios digitales sean comprensibles, ser evaluadores continuos de los fallos que pueda haber, detectar día a día las barreras que puedan existir. Yo, por ejemplo, vas por la universidad y el edificio de enfermería, totalmente accesible, braille, tal. Entro y a la mano izquierda hay una escalera de hierro con esto que te pegas de frente con la cara en la barra de hierro. Y no habían puesto nada abajo. Digo, bueno, pues tenéis que ir comprobando siempre a día los fallos que podáis tener en vuestro entorno. Y eso transmitirlo a los servicios técnicos, a los equipos técnicos que sean los responsables de hacer accesible vuestras aplicaciones. Oye, mira, que aquí me has puesto un formulario donde dice seleccionar todos los campos que se estén en rojo. Entonces, si yo no veo los colores, pues nunca codificar una información exclusivamente por color. Todo esto es dar feedback a los usuarios, a los técnicos. Y pensar siempre, ponerse en la posición de la persona. Es decir, ¿qué me pasaría a mí si no puedo hacer esto o no puedo tener esta agudeza visual, auditiva, etcétera? La accesibilidad no es técnica. La accesibilidad es un concepto social que está en vuestras manos reclamarlo y que se aplique. Y para acabar, pues intentar que la presentación se ha seguido, se ha cumplido con la 2.2, pero cuando ha pasado el lector en el PDF todavía tiene fallos. Muchas gracias por vuestra atención.